Quiero empezar leyendo con ustedes primeramente el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 24. Y nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y muchos conocen este pasaje de las Escrituras. El Juan 17 es la oración sacerdotal de Jesucristo, es la oración que él ha realizado en el Getsemaní. Y dentro de esta oración es muy famosa por el término de la unidad, ¿no? Siempre estamos orando cuando estamos en reuniones corporativas y siempre hay una persona que se levanta y lo cita, ¿no? Porque dentro de esta oración hay una porción en la que el Padre le pide que seamos uno, así como que nosotros, su cuerpo, con Él seamos uno, y también nosotros como hermanos, así como Él y el Padre. Sin embargo, dentro de esta oración, llegando casi al pináculo de la conclusión de la oración, hay unas palabras que cuando yo las oí la primera vez, retumbaron mi corazón y me traspasaron, porque en la versión que me la leyeron decía: Padre, deseo, si algo te pido es esto, que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me has dado antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo oí esta oración, yo me pregunté: ¿qué es aquello que el Hijo le ha pedido al Padre? ¿Cuál ha sido su deseo? Que nosotros estemos con Él, donde Él está. Lo segundo que me pregunto es: ¿para qué? ¿Para qué el Padre quiere que estemos con Él? ¿Para qué el Hijo quiere que estemos con Él? Y nos dice: para que vean mi gloria, ¿no? Y yo estoy completamente segura que porque esta petición la ha hecho al Hijo, al Padre, tiene un cumplimiento pleno en el día de su venida, tiene un cumplimiento eterno, porque hemos sido llamados a comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, hemos sido adoptados dentro de su familia una vez más. Y hay un cumplimiento, nosotros vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Sin embargo, en base a esta petición, hay algo que yo me pregunto, y es cómo en esta tierra, en esta hora, nosotros podemos tomar de esta palabra y la podemos experimentar. La base de esta petición que Jesucristo hace, ¿qué está pidiéndole el Hijo? Es: ¿por qué el que vean su gloria es de tanta importancia? ¿Y por qué el Hijo le está pidiendo al Padre que nosotros podamos ver su gloria? Y es porque el Hijo sabe que si nosotros podemos verle, vamos a poder desearle. El Hijo sabe que si nuestros ojos son abiertos a la gloria que Él tiene, si podemos captar solo un resplandor de su gloria, vamos a enamorarnos más de Él. Y hay algo indudablemente que pasa cuando nosotros empezamos a contemplar la gloria de Dios. ¿Y qué es esto? Es que nuestros corazones se despiertan en fascinación. Es que nuestros corazones empiezan a experimentar un éxtasis, porque hemos sido creados para estar con el Creador. Y este éxtasis nos lleva a una rendición profunda, a una entrega y a una adoración extravagante. ¿Por qué pasa esto? Número uno, como les digo, es porque hemos sido creados para esto. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo ha hecho bueno en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, y C.S. Lewis nos dice: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueda satisfacer, es probablemente porque fui creado para otro mundo. Y yo quiero darte hoy la buena noticia, una vez más, porque estoy segura que la sabes, que hemos sido creados para algo más de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y muchas veces somos engañados por estos ojos y nos limitamos y tenemos la vista muy corta para nada más poder apreciar lo que está enfrente de nosotros. Sin embargo, la palabra nos dice que las cosas invisibles son eternas.
Y aquello que ahorita a nuestros ojos es invisible aparentemente es Dios mismo. Sin embargo, por el espíritu de sabiduría y de revelación, nosotros podemos ser despertados en nuestros sentidos espirituales. Nuestros ojos pueden ser abiertos para que podamos contemplar la hermosura de Dios. Y es por eso que el día de hoy la enseñanza que yo he preparado se denomina la aventura de descubrir el resplandor de Jesucristo. ¿Y por qué le llamo la aventura? Porque la contemplación de la gloria de Dios no es algo que solamente acontece en tu vida una vez. No es que un día eres sorprendido por la majestad de Jesucristo y eso sacia toda tu vida, sino es una continua aventura, un continuo deleite de ser sorprendido por esos rayos de luz que pueden ser irradiados sobre tu rostro, pueden calentar tu corazón y despertarte a mayor profundidad y a mayor intensidad en aquello en aquello para lo cual has sido creado, que es conocer al amante de tu alma, a aquel que ha deseado tenerte contigo por los siglos de los siglos. Y cuando le hemos dado la espalda, Él ha venido en nuestro rescate y ha hecho el sacrificio perfecto para una vez más que seamos miembros de su familia. Hay algo que el corazón, que el Señor ha puesto en el corazón del hombre, y que les había dicho, es eternidad, ¿no? Si tú en medio de tu día a día has conseguido el mejor trabajo, has tenido la pareja más perfecta, tienes los hijos más maravillosos, hay algo que en tu vida tú sabes que hay algo más. Sabes que es bueno tener una familia linda, sabes que es bueno tener una pareja perfecta, unos hijos perfectos, tener el mejor trabajo, pero encuentras que estas cosas no pueden saciar tu alma. Y es porque eternidad ha sido implantada en el corazón. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la buena noticia para el día de hoy es que tú y yo, el día de hoy, podemos tomar de eternidad. Podemos coger y podemos tomar un poquitito de quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se ha dado a conocer. Él se ha manifestado a nosotros. En el antiguo pacto nosotros hemos tenido la revelación de quién es Dios a través de la palabra escrita. Pero con la encarnación de Cristo nosotros tenemos la manifestación de la palabra escrita en carne. Lo que ha acontecido en la caída del hombre ha sido algo que el hombre cuando cae en el Edén, inmediatamente una sentencia es dada. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Hay dos cumplimientos de esta muerte. La primera muerte es una muerte espiritual. El hombre experimenta la separación de su creador. Y motivo de esta separación de su creador, su naturaleza empieza a degenerarse, empieza a entrar a ser corruptible y experimenta la muerte física. Entonces prestemos atención a cuál ha sido la condena que ha recibido el hombre, cuál es el castigo que ha sido determinado porque él ha caído, y es que él ha sido separado de su creador. Lo que el hombre ahora experimenta y sufre es el estar apartado de su creador, porque su creador es fuego consumidor. Y en su misericordia, como el hombre estaba lleno de pecado, este fuego consumidor, vestido de santidad de Dios, podía destruirlo en su presencia. Y es entonces que el hombre es separado de Dios por el pecado, y el hombre pierde la capacidad que el Señor le dio en el Edén para poder disfrutar de este continuo deleite de contemplar su gloria, de ser recreados en su presencia, de saciarnos del bien que es Él. Sin embargo, Jehová, que es el ser existente, el que conoce el final desde el principio, cuando el hombre cae, el pecado no le toma por desprovisto. No es que él dice, ¿ahora qué hago? El objeto de mi amor me ha abandonado, ¿y qué puedo hacer? No, sino aquel que conoce el final desde el principio, la caída del hombre no le
pesca desprovisto, porque nos dice la palabra que el cordero ha sido inmolado antes de la fundación del mundo. Pero manifiesto en los últimos tiempos, dice, pero manifiesto en los últimos tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21 nos habla de esto. En Apocalipsis también se nos dice que el cordero ha sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y una vez nosotros empezamos a contemplar dentro de las escrituras que el Señor elige el vehículo por el cual va a manifestar salvación a las naciones, entonces empezamos a ver el anunciamiento de una sombra profética de cómo el Creador, de cómo nuestro Dios va a empezar a operar para una vez más que el hombre pueda ser llamado miembro de su familia, para que una vez más el hombre pueda volver a su regazo. Y este anunciamiento profético lo hace en el libro de Levíticos. Y una vez manifiesta la cruz, una vez que el sacrificio es consumado, nosotros podemos tener en el libro de Hebreos por excelencia la develación de el Hijo en las sombras del Levítico en el Antiguo Pacto. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que en Levítico el Señor había provisto un camino para que una vez más el hombre pueda ser miembro de su familia. En Levítico el Señor nos está anunciando acerca de determinados sacrificios, nos está anunciando acerca de determinados rituales que en ese entonces no eran perfectos, sino habían sido instaurados temporalmente. Uno, dice, para mostrar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque las personas no estaban sufriendo el castigo por su pecado, pues ahí tenían la sustitución de corderos y de becerros. Lo otro que estaban viendo las personas, al ver un año tras otro en el día de la expiación llamado Yom Kippur, el ver el sacrificio por sus pecados, ellos estaban conscientes de su condición pecaminosa. ¿Qué más estaba aconteciendo? Que ellos estaban siendo conscientes de que el Dios que ellos tenían era un Dios totalmente santo y ellos no podían acercarse a Él en una condición impura o de pecado. Para el pecado ellos tenían que presentar sacrificios y para su condición de impureza ellos tenían que llevar un ritual de purificación, ¿no? Entonces esto era aquello que se estaba viendo en Levítico. Sin embargo, cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, nosotros vamos a poder ver que el Hijo es quien cumple a cabalidad el sacrificio perfecto. En la sombra del Antiguo Testamento vamos a ver qué es aquello que ha pasado en la cruz en Hebreos. Lo otro que nosotros vemos en el libro de Hebreos es la supremacía de Cristo sobre el Antiguo Pacto. Vamos a escuchar también un himno, y es el himno en el cual el Hijo es exaltado por sobre todas las cosas, por sobre el pacto antiguo, por sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sistema de sacrificios antiguos, como el Hijo ha cumplido a cabalidad el pacto y ahora ha venido a establecer un nuevo pacto en el cual tú y yo hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Este himno que es cantado en Hebreos, en el cual Jesucristo recibe la exaltación de todo, es un himno que es digno de ser oído por los herederos de la salvación, es decir, nosotros. Y no solamente una vez, sino las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque este himno que proclama Hebreos de la supremacía de Cristo, del resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo y la consumación del sacrificio y la manifestación de un nuevo pacto, es algo que nosotros tenemos que vivir día a día, en una constante renovación de entendimiento de quién es este Dios al que nos hemos acercado y cuál es la obra que Él ha efectuado. El libro de Hebreos nos permite ver la humildad las dos caras de la moneda. Nos permite ver la humildad de Dios, pero también la gloria de Dios, porque después de efectuar tan perfecto sacrificio, nosotros podemos ver al Hijo coronado en gloria y majestad. Dice, sentado a la diestra del Padre, heredando nombre sobre todo nombre. Y por otro lado,
nosotros lo que podemos apreciar dentro del libro de Hebreos son los secretos del corazón de Dios. Podemos encontrar por qué el cordero inmolado antes de la fundación del mundo es un sacrificio tan perfecto. ¿Por qué este sacrificio es supremo y está por encima de todo el antiguo pacto al realizar su cumplimiento? ¿Y cómo es que esta obra hoy es llamada, nos invita a un mejor pacto en el cual tú y yo podemos entrar en la presencia misma de Dios? Cuando en el antiguo pacto podíamos ser consumidos por su fuego. Es entonces que nosotros podemos entender en el libro de Hebreos que el antiguo pacto era una sombra y tipo de los bienes venideros que Cristo nos ha venido a manifestar en la cruz del Calvario. Entonces, en este tiempo vamos a hacer un breve vistazo de todo el libro de Hebreos. Y vamos a empezar con los primeros 2 versículos. Y nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos 2 versículos, lo que encontramos es que el Señor nos está diciendo que durante mucho tiempo y de diferentes maneras, todo lo que Dios ha estado haciendo es hablando. Pero ha necesitado intermediarios, ha hablado por los profetas, ha hablado por los patriarcas. El Señor ha hablado y también nos ha manifestado su voluntad expresa a través del Tanaj, a través del Antiguo Testamento, que compilan los libros de la ley, los libros de los profetas, los salmos. Y Dios nos había hablado hasta antes de la manifestación de la cruz, a través de los patriarcas, a través de la palabra escrita, pero dice que en el último tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, pareciera ser que Dios ha estado hablando y nosotros no hemos podido entender qué es aquello que está diciendo. Y viene el cumplimiento de la manifestación de las cosas y entonces Él manifiesta al Hijo. Y el Hijo llega a ser el mensaje contundente. Es la última palabra, es el último mensaje que el Señor tiene que decirnos. Y ahora nosotros, si nos preguntamos quién es Dios y cuál es su voluntad, el Padre nos puede decir: miren al Hijo, aprecien al Hijo. Él ha expresado perfectamente quién soy y cuál es mi voluntad. Entonces podemos concluir que el Hijo es la suprema revelación de lo que es Dios. Es la última manifestación y el mensaje contundente que Dios tiene para nosotros. Y este Hijo dice que es el heredero de todas las cosas, nos dice, ¿no ve? Dice, sí, Él es la última palabra de Dios y dice que es aquel que estaba en el principio y quien creó el universo. Y podemos ver en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, todo estaba desordenado y vacío. Y Dios dijo y las cosas fueron hechas. Vamos a Juan 1:1-3 y dice: en el principio, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces podemos nosotros encontrar que dice que la última palabra de la boca de Dios es el Hijo, a quien ha constituido, dice, por quien asimismo hizo el universo. Y nosotros encontramos que tanto Juan como Génesis empiezan de la misma manera, manifestando que el Hijo es aquel mediante el cual el Padre ha hablado y las cosas han sido establecidas. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne, que la palabra de Dios se ha manifestado en carne. Y hemos visto, dice, su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero
dice, el Hijo unigénito, aquel que estaba en el regazo del Padre, la NTV dice, en el abrazo del Padre, le ha dado, le ha manifestado, le ha dado a conocer. Lo segundo que nos dice es que no solamente por quien ha constituido el universo, sino dice, quien es a quien ha constituido heredero, ¿no? Y podemos encontrar en Colosenses que dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. En el Salmo 2:8 encontramos la intercesión del Hijo, en la proclamación del Padre acerca del Hijo, y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesucristo doblemente es heredero de la creación. Uno, porque en su infinito amor la creó. Él estaba en el principio y la palabra fue hablada y la tierra fue constituida. Y segundo, es heredero de esta tierra por segunda partida, porque cuando pecamos y sujetamos esta tierra a maldición, Él vino en nuestro rescate. Fue el sacrificio perfecto para la redención nuestra y la redención de esta creación. Entonces, porque ha pagado el precio, las naciones le corresponden por herencia. Entonces encontramos que este hijo es aquel a quien se ha constituido heredero. Los siguientes versículos nos dicen, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. En 2 de Corintios 4:6 nos dice que Dios en las tinieblas mandó que la luz resplandeciera. Y Él es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para la manifestación de la gloria del Padre en la faz de Cristo Jesús. Juan 1:14, como habíamos leído, nos dice que este verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y dice que hemos visto la gloria de Dios en el unigénito porque está lleno de gracia y de verdad. Jesús, podríamos decirlo así, Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, ¿no? Dice que Él es un resplandor de la gloria de Dios. Y dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Podría entenderse que Él es la misma, Él posee la misma naturaleza, Él posee el mismo carácter que Dios. Y podemos revisar, por ejemplo, Colosenses 1:16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Juan 1:18 nos decía que nadie lo ha visto jamás, pero que el Hijo lo ha dado a conocer. Y tú y yo podemos conocer cómo es Dios porque hemos visto a Jesús. Ninguna religión en el mundo puede decir que conoce a certeza a quién es su Dios. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que conocemos a nuestro Dios porque lo hemos visto. El Hijo irradia la gloria del Padre. Él es la misma imagen y posee la misma sustancia que el Padre. Y Él nos ha manifestado que Dios es confiable. Pues cuando nosotros pecamos, Él ha venido en nuestro rescate. Podemos saber que Él es amante de nuestras almas y que no desea el cielo sin nosotros. El versículo 5 nos dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habíamos dicho que en el principio la segunda persona de la deidad, el Hijo, por el Hijo han sido constituidas las cosas. La palabra fue dicha y en Él fueron hechas las cosas. Y aún en el tiempo presente, el Hijo se encuentra por el poder de su palabra sosteniendo esta creación. Si una persona lo dijo una vez en chiste y decía, si el Hijo dejara de hablar, todo podría dejar de existir. Pero como Él es el verbo de Dios, Él es aquel que es la palabra, por cuanto Él está hablando, Él está exhalando su amor, Él está manifestando su gloria, es que esta creación se sustenta por el poder de aquel que la ha constituido. El siguiente versículo nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí nosotros podemos hacer una pausa. Hasta este momento nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en los tiempos pasados por los profetas, ahora ha hablado por el Hijo.
dice por quién constituyó el universo, a quién constituyó heredero de todas las cosas, quién es un resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Dice que este mismo, vestido de gloria y de majestad, el creador del universo, aquel que es la misma imagen de Dios, es quien ha venido a ser la propiciación por nuestros pecados. Y podemos en este instante exclamar lo mismo que dijo Pablo. Oh, qué maravillosos los misterios del Señor. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Porque este creador incontenible, el rey del universo, es aquel que se ha ofrecido como la propiciación perfecta para llevarnos a una eterna salvación. ¿Y por qué el autor aquí parece que hace este hincapié? Porque primero en los primeros versículos nos está introduciendo la majestad de quién es Dios, para luego mostrarnos en la obra que Él ha efectuado, el que nosotros podamos entender la magnitud de la obra que Él ha hecho, la humildad que Dios ha tenido para una vez más adquirirnos a ti y a mí como objeto de su amor. Y es por eso que el autor de Hebreos primero introduce la magnificencia de Cristo para luego decir que este mismo es el que en los siguientes capítulos en quien se va a manifestar el perfecto sacrificio. Y en esta parte nos dice quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el versículo 7 dice, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, por cuanto heredó mejor nombre que los ángeles. Y nos está diciendo que Juan 4:10 dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Él nos amó primero? Dice, porque envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Hebreos 5:9 le dice, Él es autor de salvación para los que le obedecen. Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. El versículo 7 les dije que nos dice, y se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. El mismo libro de Hebreos nos dice que Él ha sido coronado en majestad a causa de que Él ha gustado la muerte por todos nosotros. Y por cuanto la muerte no pudo retenerlo, Él en su resurrección nos ha llamado a resurrección y hoy está a la diestra del Padre. En Mateo 26 nosotros podemos ver que cuando Jesucristo está ante el concilio, le hacen la pregunta, ¿eres hijo de Dios? Y él dice, a la verdad, dice, tú lo has dicho. Pero ahora, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en poder en las nubes del cielo. El Salmo 110. Elohim le dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 7, Esteban, el primer mártir, está siendo apedreado. Y dice, veo los cielos abiertos, dice, y a Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces nosotros podemos entender que una vez efectuado el sacrificio, hoy el Hijo está a la diestra del Padre. Hebreos nos va a decir que está presentando plegarias por nosotros porque Él vive para interceder y entregar eterna salvación a aquellos que se acercan a su trono. El versículo 8 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Filipenses 2 del versículo 6 al 11 nos hablan y nos dicen que Dios, dice que Jesucristo, dice siendo Dios, no se aferró a ser Dios, no se aferró a su gloria, dice, sino dice que se hizo hombre, se hizo siervo y fue a la cruz del Calvario. Por tanto heredó, dice, nombre sobre todo nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla
y toda lengua va a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces nosotros podemos empezar un poquito viendo estos versículos, la introducción de aquel que vamos a ver efectuar el sacrificio. Ya entrando en contexto, ahora sí vamos a empezar a ver el himno del cual habla Hebreos. El primer cántico nos dice, es el capítulo 1 y 2, y nos dice: Jesucristo es mucho superior a los ángeles que han entregado el mensaje de la Torá en el Sinaí. Y nos dice, por ejemplo, ¿a quién de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? Sin embargo, nosotros encontramos que en el Salmo 2, cuando se está hablando este salmo, es un salmo mesiánico, se está refiriendo a Jesucristo. Y nosotros vemos en otra porción de las Escrituras que cuando el primogénito ha sido introducido en esta creación, el Padre exclamó que lo adoren los ángeles. Entonces nosotros podemos ver que si los ángeles lo adoran, Él está por encima que los ángeles. Ciertamente dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Podemos ver también ahí que los ángeles son espíritus, que los ministros suyos, que somos nosotros, somos llamas de fuego. Y también podemos ver en Hebreos que nos dice que el Señor ha efectuado la salvación, no para los ángeles, sino porque 1/3 de los ángeles cayó, pero el Hijo no ha ido a redimir a los ángeles. Un descendiente de mujer, la genealogía, un descendiente de mujer pecó y entonces el Señor vino en nuestro rescate. Y ahí se nos ocurre la pregunta, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que le consideres? Y es aquel objeto de su afecto a quien Dios constituyó a su imagen y a su semejanza para ser miembro de su familia. Y es así que al Señor no le da lo mismo el tenernos lejos o cerca. Continúa, nos dice, muy bien, a ninguna ángel le dijo, tú eres mi hijo, sin embargo del hijo se dijo esto. A los ángeles se les instruyó a adorarlo cuando él fue introducido al mundo. Y los ángeles son espíritus, ¿no? Y el Señor ha mandado a socorrer a los herederos de la salvación, que son los descendientes de Abraham, y no a los ángeles. Pero del Hijo, en el Salmo 45 se dice, tu trono, oh Dios. Hebreos está develando el Antiguo Testamento, entonces está citando varios salmos. Y nos dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Lo siguiente que dice es, tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus dedos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como una vestidura y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Pues ¿a cuál de sus ángeles Dios dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ciertamente el mundo venidero no lo ha entregado a los ángeles, sino, dice, que lo ha entregado a los hombres. Y entonces viene la pregunta en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y dice, podemos ver a quien por un tiempo ha sido menor que los ángeles, instaurado en carne, a Jesucristo, dice, a quien vemos, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, quien por la gracia, por el amor de Dios, ha gustado la muerte por todos. Dice, ¿por qué? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas subsisten, quien iba a llevar a muchos hijos, dice, a la gloria de Dios, participase en carne y en sangre, así como los herederos de la salvación, dice, para probar de la muerte, dice, y por medio de la muerte destruir a la muerte, para librar a aquellos que por temor a la muerte, dice, servían al maligno.
Y porque también ha probado de sangre y carne el Hijo, dice, y es para identificarse con sus hermanos, dice. Es para hacerse semejante y misericordioso. Era para poder expiar los pecados de ellos y poder compadecerse porque Él ha sido tentado en todo, sin embargo, hallado sin mancha. Y ciertamente el Señor no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces nosotros aquí ya podemos encontrar la diferencia tan alta entre Jesucristo y los ángeles. Y podemos apreciar la gran gloria de Dios al ver su gran humildad. ¿Por qué? Dice, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha unido al destino trágico de sus hermanos. Ha venido y ha participado de carne y sangre y ha gustado la muerte por todos nosotros, para librarnos del temor de la muerte y del poder del maligno. Él ha efectuado eterna salvación y ha llevado a muchos hijos a la gloria. Entonces nosotros podemos apreciar un resplandor de la gloria de Dios al ver la obra que ha efectuado a favor de los herederos de salvación. Terminando el capítulo 12, hace una advertencia, ¿no? Y después de hacer esta explicación de que Jesucristo es más alto que que los ángeles y es más supremo su mensaje que incluso el mensaje de la Torah, porque Él es el cumplimiento de la ley. Podemos ver que la advertencia dice que prestemos atención con diligencia a quien nos está hablando en este tiempo, porque el que nos está hablando de este tiempo, dice, el mensaje ha sido anunciado por el Señor Jesucristo. Nos dice, y quienes lo oyeron, dice, quienes lo oyeron lo confirman, y habla de los apóstoles. Y dice después, pero el Espíritu Santo testifica juntamente con ellos a través de señales, prodigios, milagros y diversos repartimientos del Espíritu. Es así que el mensaje de la última manifestación de Dios llega a ser completo, porque no es nada más aquello que podemos ver en el Hijo, sino que la obra del Espíritu va acompañando no solamente a Él, sino a quienes están proclamando y anunciando su mensaje. Entonces, si nosotros podemos ver que el mensaje que se ha entregado en la antigüedad ha tenido cumplimiento, cuánto más la última palabra del Señor es digna de ser escuchada y prestar un oído atento para no, dice, desviarnos de esta salvación tan grande. El siguiente cántico que Hebreos hace es que el Hijo es superior a Moisés. ¿Y a qué se refiere que es superior a Moisés? Moisés es el grande profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque incluso pues, muchos de nosotros sabemos el clamor que él hace, ¿no? Y le dice, Dios, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, no puedes ver mi gloria, porque ningún hombre puede ver mi gloria y vivir, pero vas a ver mi espalda, ¿no? Y es a quien quien sube al monte Sinaí, y es a quien se le entrega la Torá, y es quien dirige al pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo, y es quien los dirige durante esos 40 años que vagan en el desierto, y es aquel por quien el Señor ha manifestado hechos portentosos al sacarlos de Egipto. Y nos dice que Jesucristo es mucho mayor que Moisés, ¿no? ¿Por qué? Dice, empieza el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos nos hablan de esto. Y nos dice que empieza el capítulo 3, dice que nuestra esperanza es recordar que nosotros hemos recibido un llamado celestial, dice. Por tanto, debemos considerar aún más la guía de Jesucristo en este camino, dice, quien es nuestro apóstol y sumo sacerdote, dice, para la salvación de nuestras almas, ¿no? Y empieza a hablar acerca de que el pueblo de Israel no escuchó el mensaje de Moisés, endureció su corazón. Y al endurecer su corazón, aquellos mismos que han salido de Egipto no han podido entrar en el reposo prometido del Señor, porque su corazón estaba endurecido, dice, a causa del pecado. Entonces ellos no han podido recibir la guía de Moisés. Dice, nosotros podríamos aparentemente entender que en esta tierra estamos también pasando este tipo de desierto,
Y nosotros porque hemos sido llamados a una ciudad celestial. Hebreos 11 nos habla de una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, es la Jerusalén celestial, aquella que vieron los patriarcas. Dice que la vio Abraham, la vio Isaac y la vio Jacob, y se declararon peregrinos y extranjeros en esta tierra, dice. Y dice, aunque no hayan alcanzado esa promesa, dice que ellos la vieron, la saludaron, la confesaron desde lejos. Ellos confesaron desde de lejos, somos extranjeros y somos peregrinos porque sabemos que hay un destino mejor. Después del liderazgo de Moisés, Josué entra a liderar. Y dice, si Josué hubiese llevado a este pueblo al reposo, a este llamado celestial, dice, ¿por qué David en los Salmos empieza a hablar de que hay un reposo por venir? ¿Por qué es que David empieza a hablar de que nosotros hoy, si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón como en el día de la provocación? Y es que hay un reposo para el pueblo de Dios, y es aquello a lo que hemos sido llamados nosotros, ¿no? Es a entrar en la presencia misma de Dios, ¿no? Y es aquello en lo que creemos también, que sea que el Señor venga y estemos con vida, o sea que hayamos muerto, dice que al sonar de la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos por herencia cuerpos glorificados, donde no hay pecado, donde no hay muerte, y entraremos a esa eternidad en la cual veremos cómo el Señor restaura su creación y Él es el Rey por siempre. Y nos empieza a hablar de este reposo. Dice, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y este Jesús es mucho más grande que Moisés, por cuanto dice, Moisés ha sido fiel en su llamado, dice, como un siervo, pero Jesucristo ha sido fiel como hijo. Dice, Moisés ha construido el tabernáculo terrenal. Jesucristo es el que habíamos leído en la introducción, Él es el que ha constituido el universo por el poder, mediante el poder de la palabra de la boca de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuánto más grande es el constructor de la casa que la casa misma? Porque el mismo Moisés es obra de los dedos de Dios. Entonces nosotros podemos ver ahí el contraste entre Jesucristo y Moisés. La amonestación celestial es esta, ¿no? De que no nos rebelemos y no perdamos esta generosa oferta de entrar en la nueva creación de Dios. Parte del himno es que Jesucristo pertenece a un orden de sacerdotes mucho más alto que el sacerdocio de Leví, porque Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Levítico, ¿por qué se había instaurado un sacerdocio? ¿No? El Señor dentro del pueblo, el Señor en Éxodo 20 ha llamado al pueblo a que ellos se acerquen a Él. En el Éxodo 19 dice, una vez los liberta de Egipto, cruzan el Mar Rojo, el Señor les dice, ustedes van a ser para mí mi especial tesoro. Ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Y purifíquense durante 3 días, dice, y en el tercer día, dice, primero subes tú y Aarón a mi presencia. Dice, y después, dice, y que nadie traspase los linderos y que se purifiquen. Pero cuando suene la trompeta, todo el pueblo tiene que ascender el monte Sinaí. Esa era la orden. ¿Y qué acontece? Moisés desciende, les dice al pueblo lo que el Señor le había pedido, ellos aceptan, se purifican 3 días. Y dice que al amanecer del tercer día, dice que la presencia del Señor desciende al monte Sinaí con nubes oscuras, con relámpagos, con truenos, y Moisés sube primero él solo. Y el Señor les dice, guarda de que nadie traspase los linderos. Y él le dice, sí hemos establecido y la gente sabe que no lo va a traspasar. Le dice, muy bien, baja y sube con Aarón y luego vas a subir con todo el pueblo. Entonces Moisés desciende. Moisés desciende y en medio de lo que Moisés desciende, él está ya con el pueblo reunido. El Señor dice que empieza a hablar desde la montaña y el pueblo escucha. Y el Señor está hablando
y está diciendo, oye, oh Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y no te harás imágenes y no te harás ídolos. Y el Señor empieza a manifestar el pacto en el cual quería entrar con la nación de Israel. Y dice que después se escucha el sonar de la trompeta. Y entonces esta era la orden para que todo el pueblo con Moisés puedan subir. Pero dice que las personas, el pueblo estaba temblando de miedo y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Nos hemos dado cuenta que este Dios es muy sorprendente, es muy maravilloso. No queremos ser consumidos por su furor. Mejor tú habla por nosotros. Y ellos deciden tener un mediador para comunicarse con Dios. Y entonces Moisés escala la montaña, sube y el Señor le dice, muy bien, ellos no quieren subir, yo voy a bajar. Yo voy a hacer un tabernáculo en medio de ellos y mi presencia va a estar en medio de ellos. Y para que ellos se sientan más seguros, entonces voy a instaurar un sistema de rituales en los cuales ellos sepan que al purificarse se pueden acercar a mi presencia. Y eso es el anhelo, el anhelo del Señor era que todo el pueblo sea un reino de sacerdotes. Pero una vez que el pueblo decide tener solo un mediador, el Señor escoge a la tribu de Leví y escoge de entre la tribu de Leví a una familia, a la familia de Aarón. Y a ellos los establecen como los sacerdotes. Y el sacerdocio era por Aarón y era a los descendientes. Entonces el Señor empieza a tomar sacerdotes de entre los hombres. ¿Y para qué eran tomados estos sacerdotes? Uno, para ser constituidos a favor de los hombres delante de Dios. Ellos iban a ser los representantes de Dios, de los hombres ante Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Estos sacerdotes tenían que presentar estas ofrendas, tanto de agradecimiento como de sacrificio. Había ofrendas de agradecimiento que eran las ofrendas de grano y eran las ofrendas de paz. Habían los sacrificios que eran las ofrendas quemadas, eran los sacrificios por culpa y los sacrificios por pecado. Y además de esto había un día señalado que se llamaba el día de Yom Kippur, en el cual el pueblo tenía que hacer expiación por sus pecados una vez al año. Pero dice que estos sacerdotes de entre los hombres, porque podían identificarse con la debilidad de sus hermanos y podían ser pacientes con los ignorantes y con los que se habían perdido. ¿Por qué? Ellos estaban sujetos a las mismas circunstancias. Y por esta misma razón, estos sacerdotes, cuando propiciaban sus sacrificios, ellos tenían que presentar ofrendas por sus propios pecados primero y luego por los pecados del pueblo. Entonces, este sacerdocio del orden arónico, nosotros podemos ver personas imperfectas, porque están vestidas de debilidad, ya que tienen que oficiar sacrificios por sus propios pecados primero y luego por los del pueblo. También podemos ver que este sacerdocio arónico es imperfecto porque es temporal, ya que estas personas tienen un determinado tiempo de vida en la tierra, es que logran constituirse muchos sumos sacerdotes porque vamos pereciendo. Entonces, algo más era necesario. ¿Y qué era eso algo más? Era Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nadie se puede nombrar sacerdote a sí mismo, sino que esta honra viene de Dios. Y tiene que ser Dios quien lo llame, así como el Señor llamó para que sea la familia de Aarón. Y de Jesucristo, ¿qué nos dice la Biblia? Que el Salmo 2 le dijo, mi hijo eres tú. El Salmo 10 le dice, he jurado, tú eres sacerdote para siempre, por el orden de Melquisedec. Entonces, la ley va a constituir sumos sacerdotes a hombres débiles, pero por la palabra del juramento, el Padre constituye a su Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Y quién es este Melquisedec? Es un sacerdote y rey misterioso, del que podemos ver está entrelazado en la vida de Abraham. Y es un rey mesiánico del linaje de David, en el 110, en el Salmo 110 está. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia,
y al ser rey de Salem, él es rey de paz. Dice que es sin genealogía, no tiene principio, no tiene final, no tiene madre y no tiene padre. Entonces, este es hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. ¿Y qué había acontecido con este Melquisedec? Este Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, Abraham le presenta sus diezmos. Entonces, esto manifiesta la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. ¿Por qué? Porque la tribu del que debía recibir los diezmos es Leví. Y nosotros podemos ver que al Abraham diezmar en Melquisedec, Leví estaba diezmando a Melquisedec. Y como Leví estaba diezmando a Melquisedec, nosotros podemos ver que aún siendo Abraham el que está presentando los diezmos, este Abraham, heredero de las promesas, está reconociendo que hay uno mayor, porque el mayor es el que bendice al menor. Entonces nosotros podemos entender que este Melquisedec es sombra y tipo de Jesucristo. Y ciertamente, nos dice el libro de Hebreos, en la tierra los hombres reciben los diezmos, pero en el cielo dice uno del que se da testimonio de que vive. Y este es Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo es semejante al Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Hijo, al vencer a la muerte, primero padece la muerte por todos nosotros y cuando resucita, Él viene a ser autor de eterna salvación. ¿Por qué? Por el poder de una vida indestructible, porque Él resucita para siempre. Entonces, también su sacerdocio llega a ser inmutable. Ya no hay ya como Cristo no perece, no se necesita que se levante otro sacerdote. Como la muerte no va a intervenir en Él, Él puede oficiar por siempre por el poder de una vida indestructible. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este sacerdocio inmutable y por el poder de una vida indestructible? Es que puede salvar perpetuamente. Él puede salvarnos para siempre. Y Él dice, Él vive para interceder por siempre. Y este mismo sacerdocio nos introduce a una mejor esperanza, porque ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar socorro. El siguiente cántico es que Jesucristo es superior al antiguo pacto, y no porque lo venga a abolir, sino porque Él ha sido su cumplimiento. ¿Y cómo es que Él ha sido su cumplimiento? En la tierra nosotros teníamos el tabernáculo terrenal instaurado por el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros entendemos que en el lugar santo entraban muchos sacerdotes para ministrar el incienso, para ordenar los panes de la proposición, para encender los candelabros. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces nosotros podemos entender por el Espíritu, dice el libro de Hebreos, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No todo Israel, no todo el pueblo estaba participando del lugar santísimo, solo un hombre. La ley, que consiste en comidas y en ritos, no es algo que pueda perfeccionarnos. Y aún los sacrificios que se efectuaban por la culpa, por el pecado, las ofrendas quemadas, no podían lidiar con la naturaleza del pecado dentro del hombre, solo recordárselo. Y tampoco podían limpiar las conciencias de los hombres a quienes practicaban este culto. Podemos ver que no era perfecto. Sin embargo, Jesucristo ha entrado en el tabernáculo celestial. Hebreos nos dice que Jesucristo ha traspasado el tabernáculo celestial. Tenemos hoy un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él ha sido el sacrificio perfecto y no ha entrado igual que al tabernáculo terrenal como los demás
sacerdotes, porque en la tierra se estaba efectuando en ese tiempo todavía sacrificios terrenales. Y según en la tierra, él no podía ejercer ese sacerdocio porque él era de la tribu de Judá. Pero él, como es más alto, él es sacerdote según el orden de Melquisedec, él es el Hijo de Dios, él ha presentado el más perfecto sacrificio en el tabernáculo celestial. Y siendo perfecto, ¿por qué su sacrificio ha sido perfecto? Porque no eran sacrificios de animales, de machos, de becerros o de machos cabríos. Él ha presentado la ofrenda por su propio cuerpo, con su propia sangre. Y entonces esto permite que se abra un camino, porque su sangre es capaz de redimirnos de nuestros pecados por siempre. Su sangre es capaz de limpiarnos del pecado, pero al mismo tiempo, al entrar en pacto, nosotros podemos recibir de su espíritu en nosotros. Y entonces la naturaleza del pecado es quitada y la simiente de Dios viene a nosotros. Y por cuanto nuestros pecados son perdonados, nosotros podemos ser libres de culpa. Jesucristo traspasa el tabernáculo celestial y Hebreos dice que entra como precursor, es decir, que entra primero, para abrir un camino y llevar a muchos hermanos a la gloria. Ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre. Donde oficia Jesucristo es en el tabernáculo celestial. Este sumo sacerdote nos es muy provechoso. ¿Por qué? Porque es santo, inocente y puede ser capaz de limpiar nuestros pecados. Es hecho más sublime que los cielos, por cuanto los cielos fueron hechos por él. Y porque no tiene necesidad de cada día estar presentando ofrendas por sus propios pecados, es que Él ha entrado una sola vez y para siempre en este tabernáculo celestial. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención en no rechazar la mejor y única oferta de ser reconciliados con el Padre. El siguiente y último cántico es: Jesucristo es superior al sistema de sacrificios, ¿no? ¿Y por qué Jesucristo es superior al sistema de sacrificios? Porque Él se hace el mediador de un nuevo pacto al haber cumplido a cabalidad el antiguo pacto. Hebreos 10 nos dice que por la ley, dice que la ley, siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, nunca pueden las cosas naturales santificar las cosas celestiales. Y es así, dice que el Hijo hace un cántico en Hebreos 10 y le dice al Padre, dice, entrando a este mundo le dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuáles cosas se ofrecen por la ley? Mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Como habíamos dicho, el tabernáculo terrenal era sombra y tipo del tabernáculo celestial. Sin embargo, las regulaciones externas del antiguo pacto, una vez manifestado Jesucristo, no tienen por qué más ser oficiadas, porque el sacrificio ya ha sido consumado, ha sido perfecto y el velo ha sido rasgado. Los cielos han sido traspasados y hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, dado que el sacrificio es perfecto, hay una mediación y esta mediación nos ayuda a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? Hoy tú y yo podemos hacer aquello que solo gustaba el sumo sacerdote una vez al año. Él, mientras entraba en el tabernáculo terrenal a la gloria Shekinah de Dios, durante una vez al año, hoy tú y yo tenemos acceso al tabernáculo celestial, donde no es nada más la Shekinah, gloria de Dios, como un resplandor de su gloria, sino es la misma gloria del Padre, del Hijo. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos en el Espíritu, podemos visitar este lugar
Y cuando clamamos a su nombre, el cielo y la tierra pueden ser hechos unos porque el sacrificio ha sido consumado. Hoy el sacrificio es perfecto. Y quien testifica de esto, además de Cristo, es el Espíritu, porque el Espíritu habló por medio de los profetas y decía que voy a establecer un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? En aquellos días yo pondré mis leyes en su corazón, y en su mente y en su corazón las escribiré. Y no solamente es que el Espíritu testifica, sino que también se ha abierto el camino. Hoy tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, lo cual no ha sido posible en el tabernáculo terrenal, hoy se ha efectuado en el tabernáculo celestial. Y es así que nosotros podemos ver en el libro de Hebreos que hay diferentes cánticos acerca de la exaltación de la obra de Cristo. Y nos ayuda a abrir los ojos a la magnificencia del Dios que tenemos. Podemos entender la gloria del Señor al contemplar la humildad que ha tenido para rescatarnos, siendo el Dios que es, tomando nuestro lugar, el tuyo y el mío en la cruz del Calvario, porque no deseaba el cielo sin nosotros. Y ya para ir cerrando, habíamos empezado con Juan 17:24 y decía el Hijo: Padre, deseo que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta oración va a tener un cumplimiento en la era venidera absolutamente. Sin embargo, el día de hoy tú decides si entras en esa presencia, porque el velo ha sido rasgado, el sacrificio ha sido efectuado. Hoy tenemos un nuevo pacto y a donde Jesucristo entró como precursor, nosotros podemos entrar detrás de él. Podemos entrar, hoy esa gloria del Dios Santo que nos podía consumir, hoy nosotros revestidos de Cristo, cubiertos por su sangre, nosotros tenemos acceso a ese tabernáculo celestial. Podemos contemplar la gloria de Dios para ser transformados. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros ciertamente mirando como en un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en la misma imagen que contemplamos. Es en la presencia de Dios y no fuera de ella donde tú y yo vamos a hallar santidad. Es en la presencia de Dios donde tú y yo vamos a ser hallados aquello que el Hijo ha soñado de nosotros. La perfección de la persona que tú eres, aquel que el Señor ha concebido en sus pensamientos desde la fundación del mundo, únicamente va a ser recreado en su presencia. Y no va a ser algo difícil o algo duro el momento que tú puedas ver estos resplandores de la gloria de Dios, sino va a ser algo que va a fluir en tu corazón. Y entonces el Hijo va a recibir aquello por lo que pagó el precio, que su gloria sea vista a través de ti, que el precio que ha pagado por tu rescate le pueda proporcionar la herencia que Él merece de cada uno de nosotros. Que nosotros le hagamos justicia al Hijo al ser la manifestación de quién es Él por medio de la obra de su Espíritu en nosotros. Así es que yo te he dado un pantallazo bien grande del libro de Hebreos. Yo espero que te haya atraído el poder ver detalles de quién es Jesucristo y de la obra que ha efectuado para que tú puedas inquirir. Nosotros el año pasado, con la Vania y con el Marco, hemos cantado en tiempos en sets de acá, de la casa de oración, hemos cantado Hebreos y hemos ido versículo por versículo. Y cuando nosotros cantamos la palabra, leemos el versículo, la cantamos literal y luego empezamos a hacer cruces con versículos, a poder entender qué es aquello que el Señor está hablando por medio de su palabra a nuestros corazones. La revelación y el Espíritu te va hablando y tú vas conociendo más de quién es Él. Así es que aun cuando tú no tengas sets aquí en la casa de oración, yo te animo que en tu casa, en tu cuarto, no necesariamente cantando, con un cuaderno, con un diario, tú puedas tomar un versículo del libro de Hebreos y puedas preguntarle al Señor qué de la magnificencia de Jesucristo te está hablando ese versículo. Amén.